Bueno, en este video tutorial vamos a explicar los centros de transformación, los esquemas, los dos esquemas típicos de centros de transformación, que son de compañía y de cliente. Ahora mismo el que tenemos en pantalla es un centro de transformación de compañía. Está formado por una celda modular de línea, otra celda modular de línea, una celda modular de protección, la cual lleva fusible, F fusible. Como podéis comprobar, la celda modular de línea está formada por un interruptor seccionador. Principal característica del interruptor seccionador es que permite el corte en carga. Y aquí tenemos un seccionador de puesta a tierra. El seccionador, a diferencia del interruptor seccionador, no permite el corte en carga. Aquí hay un capacitor, que son en realidad los luminosos que nos determinan si hay tensión o no en la celda. Tenemos este símbolo que corresponde al del conector de los cables de la cometida de la compañía en media tensión. Estarían disponibles lógicamente en las de línea. Además tenemos la celda modular de protección con el fusible que protege al transformador. El otro centro de transformación es el de cliente. Es este el esquema. Podéis comprobar, tiene dos celdas de línea que dan continuidad a la red de distribución de la compañía eléctrica. Una celda modular pasante, que en realidad es lo que se llama una celda de seccionamiento. Esta celda lo que va a permitir es aislar la parte del abonado, el del cliente, con respecto a la parte de la compañía eléctrica. Aquí tenemos una celda modular de protección con V, que es un interruptor automático en vacío. Este es el símbolo del interruptor automático y este es el símbolo de un seccionador que se puede, a su vez va a estar puesto a tierra. La siguiente celda es la celda modular de medida, donde tenemos un transformador de intensidad y un transformador de tensión. Y las siguientes, en este caso, como son dos transformadores, cada uno de ellos lleva fusibles. ¿Por qué este lleva interruptor automático y estos no? Pues bueno, en principio es porque la potencia de cada uno de los transformadores está por debajo de las 1000 kVA y la suma de ambos supera las 1000 kVA. Como supera las 1000 kVA, la suma de los dos transformadores, la celda de protección general lleva interruptor automático, mientras que las celdas de protección individual de cada transformador van con fusible. Bueno, bien, aquí tenemos el siguiente esquema. Dentro de los transformadores de cliente tenemos una configuración de fin de línea, que es la que tenemos aquí. Bueno, se puede apreciar que en este tipo de esquema no existe celda de seccionamiento y por tanto no hay separación entre el cliente y el abonado al ser fin de línea. Mientras que en la otra configuración, en anillo, sí que existe la celda de seccionamiento. Bueno, aquí tenéis otras configuraciones. Bueno, ya sería aquí lo que tendríamos en planta, la disposición de las celdas y el alzado con sus correspondientes celdas. Aquí igual tenemos los esquemas de planta, de cómo quedaría un centro de transformación, de abonado, en este caso un fin de línea, y aquí teníamos un centro de transformación de compañía con dos transformadores. Bueno, aquí tenemos la configuración de un parque eólico. Como podéis apreciar, aquí tenemos un transformador, aquí estaría lo que sería el aerogenerador, y bueno, para poder transportar la energía que está generando ese aerogenerador, pues se requiere de un transformador a la salida,
de cada aerogenerador. Ese transformador lo que va a hacer es transformar a 20 kilovoltios. Bueno, de ahí, de cada uno de esos aerogeneradores que salen a 20 kilovoltios, al final llegaremos a una subestación para poder transformar todos esos 20 kilovoltios a 132 kilovoltios con el objeto de poder transportar esa corriente generada por los aerogeneradores. Bueno, aquí tenéis un esquema. Como podéis comprobar, estos serían cada transformador de cada aerogenerador y lógicamente cada transformador llevará su celda de protección. Y luego se habrá unas celdas de línea para poder interconectar entre sí todos los transformadores de los aerogeneradores. Todos ellos al final irán a un centro de transformación común. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ver en este video tutorial. Principalmente se trata de distinguir un centro de transformación de compañía con un centro de transformación de cliente. Las celdas que lo forman y los elementos que forman esas celdas. Bueno, aquí tenemos un centro de transformación de cliente o abonado actual. Hay unas diferencias con respecto al esquema de cliente que hemos visto anteriormente y que nos vamos a encontrar en muchos centros de transformación, que bueno, pues principalmente va a estar aquí. Es decir, vamos a ver una por una las celdas del centro de transformación. Este esquema está sacado concretamente del programa Mikit y bueno, si vais acercando la mano en cada una de las celdas, pues bueno, pues si pinchamos 2 veces veremos las características de cada una de las celdas. Esta concretamente es una celda de línea para la compañía con un interruptor seccionador. Estas serían las características. Como principal característica que estaría bien diferenciado con respecto a los esquemas anteriores es que el mando va motorizado. Esto es de gran ayuda para la compañía para poder hacer las maniobras de forma telemandada. Es decir, esta es la principal característica en cuanto a las celdas de línea o a las celdas que pertenecen a la compañía eléctrica, de tal manera que ellos puedan telemandar esas maniobras. Bueno, como podéis ver, acercando la mano, entrada se ven las celdas que son, esa es una celda de línea, esta es otra celda de línea, y esta, fijaros, es una celda de seccionamiento de compañía, ya diferente al esquema anterior. Como podéis comprobar, esta celda de seccionamiento de compañía va con una protección con un fusible. Este fusible va combinado con el interruptor seccionador, de tal manera que si fundiera alguno de los fusibles de las fases, cualquiera de ellos haría disparar el interruptor seccionador. También tenemos una característica aquí, que es los 2 seccionadores de puesta a tierra, que nos aíslan totalmente a la hora de realizar la maniobra de cambio de fusible. La siguiente celda es una celda de remonte, con el objeto de alimentar a esta siguiente celda, que es la celda general de protección del transformador. Y bueno, y aquí la siguiente celda que podéis ver es la celda principal o característica de un centro de transformación de cliente, que es la celda de medida. Ya sabéis que las celdas de compañía, los centros de transformación, de compañía, no requieren o no necesitan esta celda de medida, porque ya la medida será en la parte de baja tensión. La siguiente celda será el seccionamiento por parte del cliente. Y bueno, ya las demás sería el transformador y el cuadro de baja tensión. Si, bueno, por ejemplo, el cuadro de baja tensión, como lo veis aparece reflejado ahí en la mano, si pincháis 2 veces, también nos dice las características de ese cuadro de baja tensión. Con este programa sabremos incluso el precio. Una imagen de cómo es un cuadro de baja tensión, y este concretamente
tiene una única salida, como es lo habitual en un centro de transformación de abonado cliente. En caso de que fuera un centro de transformación de compañía, es más habitual tener varias salidas para las redes de distribución en baja tensión. Si pinchamos en el trafo, pues también veremos las características del transformador seleccionado. En este caso, pues se ha elegido éter biodegradable. Daros cuenta que una vez realizado el esquema, tenemos la posibilidad, bueno, aquí concretamente no, bueno, en algunas opciones sí que habría posibilidad de cambiar valores, por ejemplo aquí, del transformador. Pero bueno, en este caso, el tipo característica del transformador, que es de éter biodegradable, no se podría cambiar. La potencia del transformador sí. Y bueno, esto principalmente vamos viendo un poquito por encima cada una de las celdas. La celda de seccionamiento de cliente, en este caso el mando es manual, pero nosotros podríamos elegir motorizado en caso de que el cliente así lo quisiera. La celda de medida, que es esta de aquí, con la cual pues, vemos que tenemos 3 transformadores de tensión y 3 transformadores de intensidad, y las características de esos transformadores de intensidad y de los transformadores de tensión. Esta es la protección, el transformador que protege, el celda que protege al transformador, también es de fusibles. Y bueno, pues no tiene mucha... Bueno, este sería el vídeo, espero que os haya gustado y haya sido de vuestro interés. Y si os gusta, pues darle like.